Día 26 de mayo del 2025. Hoy día lunes, vamos a ver dos lecturas, la de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 11 al 15. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia, al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, una colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí unos sentados y conversamos con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan, Juan 15, versículo 26, hasta llegar al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se los había predicho yo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, miren, la primera lectura, estamos viendo lo que pasó con Pablo, esta parte de los Hechos de los Apóstoles, en donde Lucas nos está describiendo, nos está dando una información de la actividad de Pablo. Y bueno, aquí el asunto importante es el bautismo de Lidia y de su familia. Les hago ver esto porque recordemos que Pedro recibió la doctrina de nuestro Señor Jesucristo diciendo: todo aquel que se arrepienta y se convierta será bautizado. O sea, el que se convierta, el que se arrepienta. Y se maneja mucho de que por qué bautizan a los niños. Si ellos, pues en realidad, ¿cómo se van a convertir? ¿Cómo se van a arrepentir? Pues son niños, recién nacidos, de 1 o 2 meses. ¿Para qué los bautiza la Iglesia Católica? Es una aberración, es una exageración, es una equivocación, es una payasada. Así critican, así nos critican, ¿no? Pues no, hermanos, simple y llanamente que la doctrina muy claramente lo estaba mencionando. A Pedro le dice: ve y aquel que se arrepiente y se reconcilie con el Señor sea bautizado. Evangelícenlo, edúquenlo. Bueno, ¿está bien? La información de Pedro, ¿no? Pero aquí Pablo es otra acción diferente, ¿sí? Y la vamos a ver. Por eso es que quise a ustedes leerles y pronunciarles esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, 16 del 11 al 15. Miren, vamos a ver cómo va la información. Nos menciona aquí que en aquellos días zarpó a Troade y navegamos rumbo a Samotracia y después al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y una ciudad principal de la región de Macedonia. Bueno, pues nos está dando la información dónde anda Pablito, ¿no? Y bueno, anda de un lugar a otro llevando la palabra de Dios. Recuerden que Pablo, descendiente de fariseo, comerciante, hacedor de tiendas, vendedor, políglota, hablaba muchos idiomas: hebreo, arameo, griego, romano, sí, egipcio. Hablaba muchos idiomas, pues era comerciante. Era una de las cosas importantes que debe de tener un comerciante, sino cómo va a comerciar. Y bueno, pues sabemos que persiguió a los primeros cristianos. No tenemos nota que haya matado a alguien, pero sí los encadenaba, los apresaba y se los entregaba a la guardia del Sanedrín, ¿no? Y allá ellos ya se los llevaban, los martirizaban, los mataban. Ahora era una borrega Saulo Pablo. Pero bueno, acuérdense que Jesucristo se le apareció en el camino a
a Damasco, lo dejó ciego 3 días, después le mandó a un sirviente de nuestro Señor, un buen discípulo de nuestro Señor, creyente en Dios, que era Ananías, que no quería ir, pero dijo, tú tienes que ir, y bueno, va, se presenta ante él, lo cura, y le dice, pues ahora tienes que estar con Cristo, que estar con nuestro Señor Jesucristo. Él te ha elegido, ¿no? Acuérdense que habían quedado 11 apóstoles y uno se había perdido porque se trató de ahorcar a Judas Iscariote, entonces tenían que ser 12, ¿sí? De 12 en 2 los enviaba nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos habían elegido a Matías, pero pues no era el efectivo, aunque era una buena persona, pero no era el efectivo. Entonces Jesucristo pues elige a Pablo, a Saulo Pablo, para que lleve a cabo este mensaje de salvación a toda la demás gente. Aunque no convivió con nuestro Señor Jesucristo, pero Jesús lo eligió, ¿sí? Tenemos la nota de que ese fue el primer cónclave que tuvieron los discípulos al tratar de elegir al 12º discípulo. En este caso, ¿verdad? Pues escogieron a Matías, el otro era Barsabás, pero nomás no, eligieron a Matías, que no se conocía mucho de él, nada más que era una buena persona. Pero nuestro Padre Dios, pues no, nuestro Señor Jesucristo, pues no estaba tan aceptando esa elección, ¿no? Tampoco se opuso, ¿sí? Pero bueno, tenemos la nota de que fue la primera cónclave que hicieron los discípulos para elegir a su 12º compañero, ya que Judas Iscariote se había tratado de ahorcar, no murió ahorcado. Así lo dice aquí también los Hechos de los Apóstoles. Ahí lo pueden ustedes investigar. Y bueno, pues Pablo sí fue elegido, ¿no? Sí, a pesar de que era un perseguidor de la iglesia. Y recuerden que, pues, como no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pues su prédica era diferente. Era muy conocedor del Antiguo Testamento, de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, del Tanakh, que eso es toda la historia de los judíos del Antiguo Testamento. Acuérdense que los judíos hoy en la actualidad tienen 24 libros, así los tienen compactados. No es que tengan menos, sí tienen 7 libros menos que nosotros, los del canon largo, pero ellos tienen 24 libros que los compactan así, ¿eh? Porque el canon breve pues, son 39 libros, pero ellos los compactan en 24. Pues todo esto lo tenía en conocimiento Saulo Pablo, pero no iba a predicar nada más la palabra de Dios del Antiguo Testamento, tenía que predicar a Cristo. ¿Y qué era lo que predicaba de Cristo? Ya se los he explicado en otras lecturas. Si han estado escuchando las lecturas de estos días, bueno, pues ya sabrán de lo que les estoy diciendo. ¿Qué predicaba Pablo? Predicaba a Pablo la condenación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y que había resucitado al tercer día. Y que se estuvo apareciendo a sus discípulos 40 días y 40 noches. Y que después se fue en la ascensión. Y después, 10 días después de la ascensión, ¿sí? Vino el Espíritu Santo a toda la comunidad, a toda la sociedad, a toda la humanidad. Y principalmente a todos los que ya se habían convertido y reconocían a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, pues recibían el Espíritu Santo. Hoy, pues todos lo tenemos, algunos ya institucionalmente, otros sacramentalmente, pero ya toda la gente nace con el Espíritu Santo. Vivimos la era del Espíritu Santo. Y era lo que predicaba más Pablo, para que se arrepintiera y se reconciliara a la gente con Cristo. Él no podía hablar de la multiplicación de los panes, él no podía hablar de la resurrección de Lázaro, él no podía hablar de que curó a un ciego que se fue a lavar a la pileta de Siloé, él no podía hablar de la que curó a un paralítico, él no podía hablar de la adúltera que Jesús la perdonó y que le querían apedrear. Él no podía predicar que sacó el demonio y los aventó los demonios, las legiones, las aventó a los cerdos y los cerdos se desbarrancaron. Él no podía predicar la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, porque no vivió con nuestro Señor Jesucristo, no lo conoció en vida. ¿Eh? Él predicaba lo que les acabo de mencionar. Les digo todo esto para que tengan una situación diferente a la de Pedro, por la razón de lo que les estoy mencionando ahorita del bautismo. A Pedro y a los discípulos le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. A aquel que lo recibe y se convierta, bautícenlo. Entonces así es, ¿no? Y por eso critican mucho cómo un niño se va a convertir, se va a repetir, pues si es un niño, un bebé. Bueno, veamos aquí lo que dice esta lectura. Dice que en Filipos nos quedamos unos días, dice Pablo. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río. Siendo judío, el sábado no podía caminar tanto tiempo, ni largas distancias. O sea, él ya no le estaba importando cumplir con las leyes mosaicas, ¿se dan cuenta? Del Antiguo Testamento. Eso es importante, hermanos, para que se den cuenta que hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que a veces nos critican a nosotros, creyentes.
El Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya murió. Pues sí. Nosotros vivimos el Nuevo Testamento, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos las leyes de los profetas del Antiguo Testamento, muy importantes, pero la historia de los judíos, de nuestros hermanos mayores, la verdad, pasa de largo para nosotros. Las leyes que dejó Moisés, pues la verdad era para el pueblo judío en tiempo y forma, pero para nosotros es totalmente diferente. Nosotros tenemos que tener las leyes que nuestro Señor Jesucristo dejó. Y acuérdense que nos dejó un nuevo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, eso es lo que tenemos que nosotros obtener y mantener. El Antiguo Testamento pasó de largo. Y entonces, pues, aquí les menciono esto porque, pues, Pablo ya no estaba cumpliendo con la ley mosaica. Dice que el sábado salimos de la ciudad. No podían ir a largas distancias. No podían trabajar ni ellos, ni sus hijos, ni sus animales, ni sus sirvientes. Nadie, no podían hacer de comer. Tenían que estar en casa, porque el séptimo día lo tenían que respetar, porque el séptimo día Dios lo dejó para que lo respetáramos y estuviéramos con Él plenamente en oración. Acuérdense que en 6 días hizo al mundo y a la humanidad, y el séptimo día el Señor lo otorgó para que nosotros estuviéramos con Él en común unión. Bueno, ya no lo estaba cumpliendo Paulo Saulo, ¿eh? El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Fíjense, había gente que se reunía a hacer oración a nuestro Padre Dios. Ahí nos sentamos, dice, y trabamos una conversación con las mujeres que habían acudido. O sea, pusieron a comunicarse con ellas. Mujeres. Mujeres. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, fíjense, de la ciudad de Tiatira. Comerciante, igual que él, ¿no? En púrpura, sí, pues hacía telas. Que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo, fíjense, para que aceptara el mensaje de Pablo. Ya la está educando, ya la está adoctrinando con lo que tenía Pablo, ¿eh? Acuérdense que Pablo también conoció a Pedro y a Felipe y a algunos apóstoles y recibió de ellos alguna información que le proporcionaron con respecto a lo que ellos vivieron cuando estaban con Jesucristo. Y eso también Pablo pues lo tenía muy presente, ¿no? Bueno, después de recibir el bautismo, fíjense cómo dice aquí, después de recibir el bautismo junto con toda su familia. A ver, la que había recibido el mensaje, aquí nos menciona que era Lidia, no toda su familia, pero así nos dice que después de recibir el bautismo junto con toda su familia, con todos. O sea, ella recibió el mensaje. Y dice aquí muy claramente que Dios le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Ella. No dice que toda su familia, fíjense. Pero sí dice que toda su familia recibió el bautismo. Y en esa familia no nos menciona que había niños, pero tampoco nos menciona que no había niños. Y en una familia, pues casi la mayoría de las veces hay niños. Y aquí no nos menciona que toda la familia haya recibido el mensaje de Pablo, el mensaje de conversión, el adoctrinamiento, de conversión. ¿Se dan cuenta? Porque es importante entender que el bautismo es para todos, ¿sí? Por eso les mencioné la diferencia que hay de Pedro y Pablo. Aquí Pablo está llevando, ¿sí?, la información a los paganos, a los que no son judíos. Y Pedro se la estaba dando a los que eran judíos. ¿Se dan cuenta? Esto es importante que lo analicen, ¿eh? Y muy claramente dice aquí, después de recibir el bautismo junto con toda su familia, toda, hubiera dicho, pero los niños no, tan chiquitos, tan chiquitos, ellos no. No, y es con todos, toda su familia. Bueno, nos hizo esta súplica Lidia. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, fíjense, ella habla de ella, no de toda su familia. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa, con su familia. Pero fíjense cómo no dice, si están convencidos de que mi fe y de toda mi familia en el Señor es sincera, no, dice de ella nada más. Por una sola persona llegó la gracia, el sacramento del bautismo a toda la familia. Por eso les digo, hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, ya sea en una forma institucional, en una forma sacramental, o ya, porque el Espíritu Santo habita en este planeta. Vivimos la era del Espíritu Santo, hermanos, ¿eh?
vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar, dice Pablo. Ay, qué fácil, ¿no? Ya tenían dónde dormir, dónde cenar, dónde desayunar. Ay, gorrones. No, pues está bien, ¿no? Pues los invitaron y se quedaron ahí. Bueno, ese es un chascarrillo mío, disculpen, ¿no? Bueno, ¿se dan cuenta entonces? Esto que quede claro, hermanos, porque siempre nos critican de que por qué los niños se bautizan. Pues sí, pero ya el bautismo es para todos. ¿Para qué estamos esperando a que se convierta? O sea, ¿estamos esperando a que el niño crezca y que cometa pecados para evangelizarlo y que se arrepienta? Para que reciba el Espíritu Santo. Pues si ya vivimos la época del Espíritu Santo, pues ya en fa, como dicen los chavos, ¿no? En caliente, como decían los chavos, ¿no? ¿Sí? De una vez, ¿sí? Lo que es que truene. Bueno, vamos al Evangelio, hermanos, para que también lo tengan ustedes presente. Juan 15 del 26 hasta el capítulo 16, versículo 4. Dice que en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre. ¿Se dan cuenta de dónde viene el Espíritu Santo? Pues, ¿quién nos lo envía? Nuestro Padre Dios. Por eso les dice, los va a consolar, los va a tener en paz, en tranquilidad. Él dará testimonio de mí. Les digo, hoy vivimos la era del Espíritu Santo. Y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Darle a conocer a la gente a Dios, para que conozcan, amen y sirvan a Dios. El mundo está muy mal, y digo el mundo porque es en todos los países. Está muy mal precisamente porque estamos lejos del Señor. Estamos alejados del Señor. La gente prefiere ser delincuente y ganar la vida de una manera equívoca para vivir 10, 15, 20 años a lo mejor en opulencia y terminar muertos, asesinados o en la cárcel. Pero miles de personas han matado en el transcurso de esos 10, 15, 20 o más años, ¿no? Para lograr obtener cosas mundanas, terrenales y materiales. Y vivir supuestamente una vida lujosa, placentera, en donde pues lo que les interesa es darle gusto a sus cinco sentidos y a su sexualidad, ¿sí? Bueno, entonces pues eso es importante que lo veamos, que nuestro trabajo es pues ayudar a este mundo. Acuérdense que Jesús dijo, pídanle a Dios más trabajadores, porque es mucho la mies y poco los trabajadores. Desafortunadamente la juventud, hoy menores de 40 años, están muy alejados de las cosas de Dios. ¿De veras? ¿En serio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ven una iglesia corrupta, ven una iglesia devastada, ven líderes y gobiernos, ¿verdad?, que son de lo peor. Sienten que Dios no los ayuda, que Dios no los protege, y andan criticando que por qué hay hambre y Dios no provee de alimento a los niños así como les proveó de alimento 40 años a los hebreos ahí en el desierto. Yo les digo una cosa, hermanos, y se los he replicado. ¿Quién provoca el hambre? Nosotros. ¿Quién provoca las guerras? Nosotros. ¿Quién provoca las enfermedades? Pues nosotros, las pandemias, ¿sí? Las provocan los científicos, ¿sí?, que andan experimentando y andan haciendo y deshaciendo, ¿sí? Y pues que la muerte la estamos provocando nosotros con todo lo que inventamos, hermanos. Inventases el celular y cuánta gente, millones de personas han muerto porque les han robado el celular. Inventamos los coches y gente, millones de personas han muerto porque se accidentan en los coches. Inventamos las armas para protegernos de las fieras, y mucha gente ha muerto con las armas que hemos inventado. Todo, nosotros inventamos la muerte también, ¿sí? Los aviones, y cuánta gente se ha muerto en los aviones. Todo lo que inventa el ser humano provoca la muerte del ser humano. Pues sí, son buenos adelantos, buena tecnología, buena ciencia, pero muchos mueren a causa de. Entonces, esos cuatro que les acabo de mencionar, nosotros le decimos los jinetes del Apocalipsis. Le decimos jinetes porque cabalgan. Anteriormente, pues el caballo era el medio de transporte, ¿no? Hoy el medio de transporte, pues son muchos vehículos. Hoy diríamos que somos choferes, ¿no? Esos cuatro jinetes, vamos a decirle que son choferes. Jinetes del Apocalipsis, choferes, ¿no?, del Apocalipsis, ¿no? Sí, que es el hambre, la muerte, la peste y la guerra.
Pero critica a la gente que por qué Dios permite todo eso, y por qué no nos ayuda y no acaba. Pues si nosotros lo estamos provocando, constantemente nos está ayudando para que nos evitemos eso, para que no lo provoquemos. Ah, no, pero queremos que Él solucione todos nuestros problemas. Oigan, no exageren. Mejor pongámonos nosotros los vestimentas de reconciliación, de arrepentimiento y de reconstrucción y hagamos las cosas correctamente. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Arrepiéntanse, conviértanse, ya dejen su forma de vivir equívoca, porque no nos está llevando a ningún lado. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Mucha gente se arrepentía y se reconciliaba y se bautizaba. Bueno, ¿qué sigue diciendo la lectura para terminarla? Dice, les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece, ¿se dan cuenta? Ya se les había explicado a los discípulos Jesús. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo. Los van a expulsar. Ah, porque ahí en las sinagogas tenían que llegar a predicar precisamente los judíos. Los apóstoles eran judíos. ¿Se dan cuenta? Nada de que había templos y iglesitas. No, 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 no. Sí, tenían que ir a las sinagogas y desde ahí tenían que predicar. Y se los van a expulsar de las sinagogas, pues los van a correr. ¿Por qué? Porque no están hablando del Antiguo Testamento, están hablando de Jesucristo. Cuando el que les dé muerte creerá que dará culto a Dios. Sí, no, pues los van a matar en ese tiempo, ¿no? Y los judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios, los ancianos, los sabios, los van a apresar, los van a dar muerte. Y ellos van a decir, estamos haciendo gloria a Dios porque estamos matando a gente blasfema. Cuando le pusieron a nuestro Señor Jesucristo un letrero, cuando fue crucificado, le pusieron Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y se enojaron los fariseos y le dijeron a Pilato, Pilato, no, 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 a ver, bájale 3 rayitas a tu volumen y nada de que le pongas ahí rey de los judíos. El que dice ser rey de los judíos. Y Pilato le dijo, no, ya, lo escrito, escrito está. No voy a andar cambiando letreros porque me salen muy caros. Bueno, no creo que haya dicho eso, ¿no? Pero ha dicho, ya me tienen harta estos condenados fariseos, ¿no? Ah, cómo joden, perdone la palabra, ¿no? Porque la verdad, ay, híjole, son cuchito de palo. No cortan, pero cómo están friegue, friegue, friegue. Bueno, pues es lo mismo aquí, en la misma situación. Entonces, repito, las expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo en que los que les den muerte van a dar gloria a Dios. Decir, ay, ya les dio gloria a Dios porque los acabamos estos blasfemos. Ajá. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Pues sí. No lo quisieron conocer. ¿Se acuerdan que llegaban y le decían los espías que andaban atrás de Jesucristo? Llegaban con el Sanedrín y le decían, oye, curó a un enfermo, a un paralítico. Lo hizo caminar, levantó su camilla y se fue a su contán. Curó a un ciego. Resucitó a Lázaro. Ese ni se había muerto. Andaba de borracho y se quedó ahí todo briago. No, no, jefe Caifás, la verdad es que sí, no. Ya ustedes también están creyendo en él. Pues es que lo que vimos le venimos a decir a usted. No creían, no creían. Y eso que tenían conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, así estamos nosotros hoy en día. Hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Ya no vamos a hablar del Antiguo, del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Por qué creen que mucha gente hoy en día está devastada en el credo? Pues porque nuestra propia iglesia se ha devastado a ellos. ¿Sí? Hay mucho seguidor de nuestro Señor que finge hipócritamente, ¿no? Hay muchos que están haciendo las cosas correctamente y las están haciendo bien y están tratando de que la gente se acerque a Dios. Pero son pocos. Yo podría decirles que de 10, 2. Imagínense. Son poquitos, ¿no? Sí, no les voy a mencionar los malos, ni tampoco los buenos que yo conozco. No tiene caso. Aquí lo importante es que vivimos la era del Espíritu Santo y es el que nos está guiando. Bueno, sigue diciendo la lectura. Dice, no nos conocen ni a mí ni al Padre. Les he hablado estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se los había yo dicho. O sea, para que no les caiga de sorpresa. ¡Ah, ya nos metieron a la cárcel! Ya me pusieron mis madrazos. Bueno, golpes, ¿no? Perdón la palabra, ¿no? Ya me golpearon, ¿no? Y me van a matar. Bueno, pues ya te lo había dicho. Ah, bueno, entonces ofrezco mi vida en Cristo Jesús. Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Esteban? Que lo apedrean. Sí, elegido por los discípulos, ¿no? Un diaconito ahí, ¿no? Que lo apedrean. ¿Y quién estaba viendo eso? ¿Y quién estaba dando
aceptación que mataran a Esteban. ¿Quién creen? ¿Quién creen? ¿Quién creen? Saulo Pablo. Ahí estaba. Antes de que Jesucristo lo convirtiera, ¿eh? Pablo estaba de acuerdo. Mátenlo, denle, denle. Denle ese desgraciado. Órale. Es más, yo no le aviento una piedra porque ya no me dio tiempo, pero también le hubiera aventado una. Ah, no, hijo de su Pink Floyd, el Pablo, ¿no? Bueno, ya nuestro Señor lo convirtió, y ya lo perdonó, y bueno, pues si el Señor lo eligió, pues ya ni modo. Nos eligió a nosotros, que somos también unos hijos de... Qué barbaridad, imagínense, pues bueno, pues ni modo, ¿no? Estamos igual que Pablito, ¿no? Sí, somos Pablo II. Somos Paulinos II. Hermanos, espero que me hayan entendido, que haya sido explícito en esta lectura. Disculpen mis payasadas, pero pues es que a veces así como que me entran las ganas de decir las cosas así con un poquito más de acentuadas, dicen algunos. Un poquito más de acentuación. Que Dios los bendiga.